Que el Señor le bendiga a toda la audiencia, a todos los que vean este video. Y le pido bueno, que se suscriban y que lo compartan al video. Lo vamos a hacer cortito porque tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Pero queremos dejar implantada los versículos de la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos pastores y hermanos, hermanas, gente que no le interesa tanto escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque no les promete nada, solo la salvación. Y cuando digo no les promete nada es que estoy diciendo o quiero decir como el evangelio de la prosperidad, que de evangelio no tiene nada, sino argumentos de hombres corruptos y que a través de palabras que parecen santas o sacrosantas o divinas o venidas de Dios, se han enriquecido a costilla de la gente. Y el Señor nos pedirá rendición de cuenta a cada uno de cómo sembramos, qué le diremos al Señor, cuál será nuestra respuesta. Pero el Señor lo sabe todo, ni siquiera necesita que nosotros le expliquemos. Yo recuerdo cuando no conocía al Señor y Él en una revelación en el Espíritu se acercó a mí y me mostró las filas de los condenados en la entrada al infierno y la entrada a su gloria. Y yo le rogué que me llevara con él porque a su lado la paz, el deseo de estar allí es inmensamente grande, puedo decirlo así. Y entonces él me dijo, no, aún no. Pero vos no me pertenecés. Y yo le dije, Señor, rezo, prendo vela, rezo rosario, le rezo a María. Y él me dijo, eso no es mío. Esto todo está puesto en un video que yo hice de mi testimonio. Bueno, el Señor, esa fue la respuesta que me dio. Y leyendo la palabra que yo no conocía, desde Apocalipsis hasta Mateo, me enteré de que había una terrible farsa, una terrible falacia, un embuste, una mentira, un engaño en la iglesia que yo creía que estaba en comunión con Dios. Tengo algunos versículos que quiero leer, ¿no? Porque hay muchos pastores ignorantes y hermanos o sea, el pueblo más ignorante todavía, porque siguen la ignorancia o los argumentos o lo que ha aprendido ese pastor y no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, el nombre Jehová y el pentecostalismo. El decir que la iglesia nació para el día de Pentecostés, ese fue un terrible error. ¿Por qué?
porque la iglesia no nació el día de Pentecostés. Jesucristo ya había muerto, resucitado y elevado a los cielos, a rogar al Padre que me enviase otro en su lugar. O sea, la iglesia no nació para el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la conformaban casi 120, que solamente lo que pasó el día en que el Espíritu Santo se posó sobre cada uno como lengua de fuego, confirmó, dio sabiduría, dio lengua, dio lenguas terrenales, no lenguas celestiales, eh, y coraje, impulso, fe a los apóstoles. Por eso Pedro empezó con su discurso y los demás pensaban, los mundanos diríamos, pensaban que estaban borrachos. Entonces tengo unos versículos que en ese entonces, si vamos a la palabra del Señor y leemos de Mateo a Apocalipsis, veremos que no existe ningún Jehová, ni existe ningún pentecostalismo, ni ningún versículo que diga, que asegure que la iglesia comienza, nace o tiene principio el día en que el Espíritu Santo bajó y que el Pentecostés, ese día se recuerda el día de Pentecostés. No, no lo hay, es la verdad. Porque el Señor, hay un versículo que yo no lo busqué, y es este versículo, que dice que si una persona, un incrédulo, vamos a poner un testigo de Jehová, un ateo, un católico, que están en la misma categoría, se está muriendo, ya está en los últimos momentos de su vida, pero un siervo de Dios, un pastor, aunque no sea pastor, un creyente, le dice, si crees con todo tu corazón y confiesas con tu lengua que Jesús padeció, fue muerto y el Padre Celestial lo resucitó entre los muertos, sos salvo. Y lo recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Lo confiesas como Señor y Salvador. Sos salvo. Entonces, ¿dónde queda la teoría, la escatología, la apología, la filosofía, lo que sea? ¿Dónde queda aquella de que Cristo fundó la Iglesia Católica? ¿Dónde queda todo eso? En nada. ¿Por qué? Porque no es necesario, no es que yo quiera que se separen de las iglesias, sino que se encuentren más unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque yo voy a leer unos versículos donde usted va a encontrar de que ciertamente están bien alejados y están bien metidos en la mente de que son vivos en el Espíritu por ser pentecostal y que Jehová es Dios. Jehová no es Dios ni son vivos en el Espíritu por ser pentecostales. ¿Por qué Jehová no es Dios? Porque no está escrito, ese nombre fue inventado en 1400 y algo, y hay otras fechas, pero total que fue inventado, lo mismo que Yahvé y Yahweh.
El único Señor y el único Salvador y el único mediador y intercesor es Cristo Jesús. Y fuera de Él, ni mujer, ni madre, ni compadre, ni hermano, ni pariente de Jesucristo, nadie. Solo Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos entonces a buscar un versículo por aquí que dice así, en Hechos capítulo 17, 23, cuando se dirige a los atenienses, Pablo le dice que él pasando por ahí vio una cantidad de nombres de dioses a los que los atenienses adoraban. Pero también existía un altar al Dios no conocido, al Dios no conocido. Ese es el que yo os predico, dijo. Entonces, ¿cómo es posible que digan que Jehová es Dios y que que si no están condenados? ¿Por qué? Si la palabra de Dios la sabemos leer, la entendemos, sabemos discernir lo que dice la palabra del Señor, entonces nos daremos cuenta de que hemos estado siendo guiados por hombres totalmente inútiles para servirle a Dios, pero útiles para meter la mano en los bolsillos. Eso sí que, para eso sí que son rápidos. Alabado sea el Señor. Fíjate lo que dice acá Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, si un hombre está, no sé, en el campo, donde no hay iglesia, donde no hay nada, no hay un templo, no hay un pastor, no hay un cura, no hay nada, porque ese hombre no se congrega o no pertenece a esa iglesia, se perderá. Si mantiene la palabra en su mente, en su corazón, si ama a Dios con todo su ser y con todo su corazón y con toda su alma, y a su prójimo como a él mismo, no está cumpliendo él con la palabra de Dios, no está glorificando a Dios con eso. De esa manera se glorifica a Dios. No levantando las manos y diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No, no, no. No, de esa manera no se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver otro versículo, alabado sea el Señor, que tenemos por aquí. Vamos a leer uno en Hechos capítulo 4, versículo 12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, o sea, los quienes, Anás, Caifás, los escribas, los fariseos, los saduceos y todo eso. Eso. Pero que ha venido a ser piedra angular, y en ningún otro
hay salvación, en ningún otro hay salvación, como puede leer y entender, y en ningún otro y en ninguna otra, ni uno ni una, no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Claro que es así, porque el Creador es Jesús. El Creador, en Él fueron hechas todas las cosas. Si usted lee el primer versículo de Juan o San Juan en la Biblia, el cuarto evangelio, dice, y en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no podemos decir existía, ya había una predisposición de Dios de que habría una virgen o que habrían santo o que habría esto para que nosotros llegásemos a Dios. No. Dios utilizó a María, ¿para qué? Porque Jesucristo debía ser visible, y si nacía de mujer, como estaba profetizado, sería visible, palpable, y Él cargaría nuestras culpas, como dice en Isaías 53. Alabado sea el Señor. Tenemos otro versículo. Acá dice, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vuelvo a leerlo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta afirmación se basa en la creencia cristiana de que Jesucristo es el único puente que permite la reconciliación entre la humanidad y Dios. ¿Qué no tiene Jesús, como dice en San Juan, o Juan, como quiera llamarle, capítulo 5, versículo 19 al 26? Léalo y entérese. Como dice en Santiago, capítulo 1 y capítulo 2, léalo y entérese. Como dice en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 9, Apocalipsis, capítulo 9, versículos 20 y 21, léalo y entérese. Y arrepiéntase y conviértase al Señor, porque Cristo vive y Cristo viene, pero viene por una iglesia pura, sin arruga, sin mancha, blanca como la blanca lana. Él no viene por denominaciones, no viene a buscar la denominación tal, ni la católica, ni la evangélica, ni la protestante, como le llaman, o ni la cristiana, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni los pentecostales. No, no, no. Viene por aquellos que, escuchando su palabra, la pusieron por obra, alabaron y glorificaron a Dios, el Padre Celestial, y en el nombre de Jesucristo pidieron al Dios de gloria perdón, y pidieron al Dios de gloria ayuda, fortaleza, sabiduría, entendimiento, conocimiento. Pidieron al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, solo en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre, no hay más, no hay mujer, no hay virgen, ni santo, ni santa, ni nada que te pueda conectar con Dios el Padre, solo Jesucristo. Lo demás es todo mentira.
Vamos a ver acá. A ver. Este es un comentario que hay aquí. Dice, las imágenes no necesariamente entorpecen, porque yo puse, las imágenes entorpecen la relación entre Dios y los hombres. Sí, es cierto, aunque esto lo escriba la IA, la inteligencia artificial, no importa, porque eso lo dirige el hombre. Esto dice, las imágenes entorpecen la relación del hombre con Dios, porque la relación del hombre con Dios debe ser solo y exclusivo, puramente con Jesús el Señor. Y fuera de Jesús no debe haber ningún ídolo ni imagen alguna. Es todo mentira. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a ver si tenemos otro versículo. En Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron, dijo Jesús. Nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos evangélicos, creemos en Dios sin haberle visto jamás por su palabra. Nos mantenemos en su palabra. Y eso es lo que el Señor dice. Nosotros no tenemos que ver una imagen para que nos haga recordar que Cristo sufrió y padeció y que esa imagen que supuestamente está en los altares de los católicos es porque fue santa, es porque fue santo. Se hizo santa, se hizo santo. Eso no tienen, cada uno, siempre lo digo, cada uno de los que murieron santamente para su propia salvación murieron santos. Ni son nuestros, ni deben ser nuestros consejeros, ni nuestros ejemplos, ni ninguna cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos a uno que es a un terrenal y lo elevamos, nosotros lo elevamos al trono celestial, estamos en falta delante de Dios, porque el único que está sentado a la diestra de Dios es Jesucristo nuestro Señor. Y fuera de Jesucristo no hay nadie más allí abogando ni nada, ni tampoco será enviado nadie más que Jesucristo cuando el Padre Celestial le diga, anda y trae los que han creído, los que son la iglesia que han creído en tu evangelio, en la palabra, que es palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, según Santiago capítulo 1 y capítulo 2, será quien te juzgue a ti. El Evangelio de Mateo Apocalipsis será quien te juzgue a ti, porque estará el versículo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos. Y vos tenías a María, tenías a Santa Rosa, tenías a la Virgen del Carmen, tenías a San Sebastián, a San Juan, a Pablo, a al otro. ¿Qué le dirías al Señor si la palabra será la que juzga y dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos? Porque hay un solo mediador, no otro, ni mediadora, no hay nada. Entonces, ¿qué le dirás al Señor? ¿Cuál será tu excusa delante de Dios? Bienaventurados los que han creído en Dios sin haberle visto jamás. Eso dice el Señor. Entonces, nosotros no tenemos que ser
encandilados ni siquiera como, como pichoneados por una imagen para que nos arrodillemos ante esa imagen, que no te estás arrodillando ante el Dios de gloria, porque el Dios de gloria no se conoce. Y a Jesucristo no se le debe hacer ninguna imagen para adorarla, porque esa imagen que se ha hecho, eso es una vergüenza. No es el Señor resucitó, el Señor está vivo, ¿eh? Está vivo. Igual son de incrédulos como fueron los apóstoles cuando María Magdalena lo ve resucitado y le dice: anda a decirle a mis hermanos que he resucitado, y no le creyeron. No le creyeron. Entonces después dijeron: es un evangelio apócrifo. A ver, léelos todos, los apócrifos, los no apócrifos, léelos todos y fíjate cuál te guía al encuentro con Cristo. Ese sea el camino que tú sigues, porque te aseguro que las tradiciones y las mentiras y las convicciones y todo lo que sea, ¿no es cierto?, para alejarte de Dios, te llevarán al mismísimo infierno. Al mismísimo infierno. Por eso el Papa de hoy en día está sacándole y quitándole toda validez aún a María. Lean, busquen, entérense en los videos lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Están viendo que estamos en los últimos tiempos. Guarda, porque la palabra de Dios dice: los primeros serán postreros. Si nosotros somos primeros, serán postreros. Pero los postreros, los que vengan después, como las prostitutas, las rameras, se conviertan a Cristo y han sido rameras, prostitutas toda la vida, pero se arrepintieron y se convirtieron al Señor, e irán delante de vosotros al encuentro con Jesús. ¿Qué le puedes contradecir a la palabra del Señor? Nada. Alabado sea Dios, porque el Señor está donde se habla la verdad, donde se dice lo que debes hacer. El Señor no está adentro de una casa. ¿Qué casa me haréis? ¿Inmensas catedrales? ¿Qué casa me haréis si mi mano hizo todo este mundo? ¿Qué casa me haréis? No sea ignorante, sea sabio, entendido, arrepiéntase, conviértase, busque a Jesucristo. Yo soy pastor y sigo la palabra del Señor. No tengo ningún templo, porque me falta encontrar un lugar donde poder alquilar o tener. Yo vivo acá en Neuquén, y Río Negro, puedo encontrar Río Negro, todo lo que sea, pero bueno, si nadie ofrece, si nadie, y quieren ser salvos, pero lo que tienen lo codician y no lo pasan, no lo prestan ni lo alquilan para la obra del Señor, entonces sabrán ellos, como Ananías y Zafira, que quiso tener lo que era de ellos, de su propiedad. Entonces, ¿qué pasó con su propiedad? Los mató. Su propiedad los mató. Lo que dejaron del dinero, eso los mató. Alabado sea el Señor. Por mentirosos. Es decir, yo puedo, no puedo, sí puedo, no puedo. Hay que ser sí
y no, no sé, tal vez, a lo mejor, o no, sí o no. Eso es lo que tiene que ser. Alabado sea el Señor. Pero decir no, hay que saber por qué se le dice no a Jesús. ¿Por qué se rechaza al rechazar a Jesucristo y su evangelio, se rechaza a Dios, la salvación, la vida eterna? Dios le bendiga. Amén.